Buen día. En este video les hablaremos sobre el amplificador de instrumentación. Los integrantes del grupo somos Ingrid Liana Rojas Marín y quienes habla Edgar Ricardo Toledo. Ante las exigencias de medida que imponen los sensores, se requieren amplificadores de instrumentación los cuales tienen las siguientes características. Alta impedancia de entrada. Quiere decir que se consume muy poca corriente en forma directa. Esto evita que el amplificador modifique la señal que se quiere amplificar. También, la alta impedancia de entrada no solo sirve para que haya poco consumo de corriente, sino también para que exista un buen acople entre etapas. CMRR muy grande. Esto es necesario, pues es la capacidad de un dispositivo de rechazar las señales de interferencia y amplificar la señal original con poca interferencia, mejorando la relación de señal a ruido. Amplifica señales diferenciales. Al igual que los amplificadores operacionales, el dispositivo cuenta con dos entradas, una inversora y otra no inversora. Por esta razón, se dice que en la salida de este dispositivo se encuentra una señal diferencial amplificada. Baja impedancia de salida, es decir, el dispositivo brindará una corriente relativamente alta, lo que permite que los dispositivos acoplados a este tengan una señal fácilmente reconocible, evitando que la señal se atenúe. La ganancia puede ser modificada. Es una gran ventaja, ya que su ganancia se modifica fácilmente con una sola resistencia, en el caso de un amplificador de instrumentación encapsulado, por ejemplo, AD620 y el INA 128P. La ganancia constante en un amplio ancho de banda, es decir, que si hay variaciones de frecuencia en las señales de entrada, la ganancia no será modificada. Y la última característica es que está compuesto por 3 amplificadores operacionales. El amplificador de instrumentación cuenta con dos etapas. La primera es la etapa preamplificadora. Esta cuenta con 2 amplificadores operacionales en configuración no inversora y brindan una alta impedancia de entrada. La segunda etapa es un restador. Este se encarga de hacer la diferenciación de las señales previamente amplificadas y proporciona baja impedancia de salida. A continuación será el análisis matemático de cada etapa. Para el análisis de la etapa del restador, se supondrá que las dos entradas serán BY y BX. En el primer caso, se supondrá que BX va a tierra y quedará el amplificador en esta configuración. Esta sería una configuración inversora y está por esta ecuación. Ahora vamos a suponer que BY está a tierra y quedaría el amplificador de esta forma, donde tendríamos a la entrada no inversora un voltaje BI. Este voltaje BI sería el divisor de voltaje entre la resistencia R5 y R6. Finalmente tendríamos que VOX sería de esta forma. Anteriormente obtuvimos los valores de VOX y VOY. Ahora tendríamos que la señal de salida sería igual a VOX más VOY. Reemplazando esto tendríamos la siguiente ecuación. Ahora, para facilidad del análisis e implementación del sistema, se supone que R3 es igual a R5 y R4 igual a R6. Reemplazando esto en la ecuación y solucionando, vamos a obtener el voltaje de la salida en términos de Vx y Vy con una ganancia igual a R4 sobre R3. Ya explicada la etapa del restador, les explicaré la etapa del preamplificador, la cual está compuesta por 2 amplificadores operacionales que están configurados de la siguiente manera. Este análisis matemático se hace con el fin de expresar los voltajes de salida Vx y Vy en términos de los voltajes de entrada V1 y V2. Aprovechando que los amplificadores operacionales tienen alta impedancia de entrada, se supone que a este no le entra ninguna corriente, es decir, que esta I es igual a 0. Siendo así, se puede realizar una malla para hallar Vy, donde Vy va a ser igual al voltaje que hay en la resistencia 2, al voltaje que hay en la resistencia 1, al voltaje que hay en la resistencia 2 y a Vx.
donde el voltaje de la resistencia 2 es esta corriente por la resistencia 2, el voltaje de la resistencia 1 sería la corriente por la resistencia 1 y el voltaje que habría en la resistencia 2 sería la misma corriente por la resistencia 2 y finalmente Vx. De esta manera factorizamos la corriente y nos queda la ecuación de esta forma. Ahora dejamos la ecuación en términos de Vy y Vx y nos queda de esta manera. Pero ahora nuestra incógnita es a qué es igual esta corriente. Esta corriente va a ser la misma que está en la resistencia 2 y luego en la resistencia 1. Por esta razón la vamos a hallar en la resistencia 1. Esta corriente es igual al voltaje que cae sobre esta resistencia sobre el valor de esta resistencia. Pero ¿a qué es igual el voltaje que cae en esta resistencia? Debido a la característica del corto virtual que tienen los amplificadores operacionales, el mismo voltaje que hay en este punto sería el mismo que hay acá. Por esta razón se dice que el voltaje en la resistencia 1 sería la diferencia entre V1 y V2 y nos queda la ecuación de esta forma. Ahora reemplazamos el valor de esta corriente en la ecuación que teníamos anteriormente y la dejamos y la expresamos de tal manera que nos quede Vx menos Vy y nos queda de esta forma. En la etapa del preamplificador dejamos la ecuación en términos de Vx y Vy. Esto lo hicimos con la intención de que en la etapa del restador el voltaje de salida quedó en términos de Vx y Vy. Por esto la anterior ecuación la habíamos dejado en los términos para poder ahora reemplazar en esta ecuación y nos queda de la siguiente manera. Ahora despejamos que nos quede en términos del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y como sabemos, dejar el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a la ganancia. Entonces decimos que la ganancia de un amplificador de instrumentación compuesto por 3 operacionales es la que está de la siguiente forma. Después de haber visto el análisis matemático, haremos un ejemplo para evidenciar las características del amplificador de instrumentación. Diseñar un amplificador de instrumentación con ganancia igual a 15. Primero, discreto, es decir, con 3 amplificadores operacionales. Segundo, encapsulado. Para este caso usaremos el INA 128P. Para el análisis del amplificador de instrumentación discreto, usaremos la fórmula obtenida en el análisis matemático y obtenemos los siguientes valores de resistencia. Ahora, para el INA 128P vamos a buscar en el datasheet que nos proporciona la siguiente ecuación y así encontramos la resistencia que ajusta su valor de ganancia. Aquí encontramos implementado el ejemplo que vimos anteriormente. Para el apartado A utilizamos el TL084, el cual contiene 4 amplificadores operacionales, de los cuales solo vamos a utilizar 3, 2 para la etapa de preamplificación y 1 para la etapa del restador. Y para el apartado B emplearemos el INA 128P. El TL084 lo debemos alimentar con menos 12 y más, aproximadamente menos 12 y aproximadamente más 12 voltios. Aquí encontramos el voltaje negativo, aproximadamente menos 12, y el voltaje positivo, aproximadamente 12. Para encontrar el voltaje, para suministrar el voltaje diferencial al amplificador de instrumentación, utilizamos 2 divisores de voltaje. Uno con un voltaje aproximadamente 2.5 y el otro con aproximadamente un voltaje de 2.3. En el cual entonces la diferencia de voltaje que le ingresaría sería al amplificador de instrumentación sería de 0.086. Este voltaje lo multiplicamos por 15 porque fue pues la ganancia para el que fue diseñado, y nos debe dar en la salida un voltaje aproximadamente de 1.29 voltios. Aquí encontramos implementado el apartado B del anterior ejemplo. Para esto utilizamos el INA 128P, el cual solo requiere una resistencia de RG que fue
que fue calculada anteriormente. Y necesitamos un voltaje de alimentación de aproximadamente 12 y menos 12. Aquí encontramos el voltaje de 12 aproximadamente y el de menos 12 aproximadamente. Y el voltaje diferencial que le va a ingresar es el mismo que utilizamos para el TL084, es decir, con los divisores de voltaje. Esta diferencia de potencial es de 0,086 por 15 porque fue la ganancia al que había sido, al que fue calculado. Entonces sería al hacer un voltaje de 1.29 voltios, que es lo que aproximadamente encontramos.